Ahora me imagino que ya habréis recibido, tanto a través de los canales de información del sindicato como a través de la prensa, pues qué es lo que se firmó el otro día. Se firmaron dos acuerdos importantes en el ámbito de la comunidad autónoma. ¿Qué son esos acuerdos? Se firmó un acuerdo que es la traslación del acuerdo que firmamos en el ámbito estatal en cuanto a subida retributiva adicional para el año 22, ¿vale? Y la subida que se va a producir en el año 23. Respecto al año 22, además, la Administración adquirió un compromiso que le había solicitado a la UGT de trasladar ese dinero lo antes posible a las nóminas de su personal, de forma que entendíamos que el mes más idóneo para que se abonara el 1,5 desde el 1 con efectos 1 de enero del 22 en la nómina de noviembre. Bien, ese compromiso ha sido adquirido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el personal del ámbito comunidad autónoma, es decir, personal del sector educativo, personal del sector de servicios generales, personal del ámbito de servicios generales y el personal de los servicios de todo el sector público instrumental, en la nómina de noviembre percibirán los atrasos de 10 meses, desde enero a octubre, de ese 1,5, ¿vale? Ese 1,5, ¿cómo se calcula? Son todas las retribuciones, todas, un 1,5. Entonces, esa cuantía se abonará en noviembre. Será como el pago de 10 meses. Y la nómina de noviembre ya tendrá el 1,5 aplicado en las cantidades que se pagan correspondientes al mes de noviembre. Lo repito, 10 meses, que en la práctica nosotros calculamos que va a haber un suelo de unos 300 y algo euros, va a ser el mínimo que va a percibir el personal, y las escalas más altas de la administración, las más altas al final, pues van a rozar los 1.000 euros. La media la calculamos, por ejemplo, un docente va a estar en unos 550 euros aproximadamente, un administrativo va a rondar 500 euros, y los docentes son unos 600, un médico unos 750, 800, y las categorías de abajo, auxiliares administrativos, unos 400 euros, y unos 350 el personal de agrupaciones profesionales, ¿vale? Eso en la nómina de noviembre. ¿Qué pasa en el año 23? En el año 23 se dan dos circunstancias. Una, se va a aplicar el acuerdo que hemos firmado en el ámbito estatal. Desde enero se incrementan los salarios en un 2,5%, desde enero. Y a la vez se va a devolver al personal de la comunidad autónoma la minoración que se realizó en el año 2020. Sobre esto ha habido mucha confusión por información que han trasladado otras organizaciones sindicales, por publicaciones que ha habido en la prensa, pero la realidad es la que es. El acuerdo, que no contó con el apoyo sindical, fue un acuerdo de Consejo de Gobierno, todas las organizaciones sindicales votamos en contra, incluso algunas la llevamos a los tribunales, que todavía no tenemos sentencia nosotros. Lo que decía es que en la nómina de enero se devolvía la minoración. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el año, cuando referente a 2020, aquella nómina que se ejecutó los recortes, que se acuerde la gente que venían como 10 o 12 nóminas, si te quitaron al mes 40 euros, ahora te devuelven en enero los 40 euros que te quitaron. Pero el periodo 2021, esos 40 euros por cada mes que no lo has percibido, no lo vamos a percibir. Vamos a percibir la cuantía mensual que nos restaron, se suma en enero. Por tanto, en enero tenemos el 2,5%, más los 30, 20, 40, 50 euros que nos quitaron a cada uno de nosotros en nuestras nóminas. Eso es enero. Además, hemos conseguido pactar que se incluyan dos cuestiones adicionales que hay en el acuerdo que firmamos, que es un 0,5% de todas las retribuciones que se abonará en el mes de octubre del año que viene, mes de octubre del año 23, se percibirá un 0,5% de todas las retribuciones básicas y complementarias si el IPC del año en curso, 22 y 23, entre los dos supera el 6%. Las previsiones son que se va a cobrar prácticamente al 100%. Y hay un 0,5 adicional que se percibiría en la nómina del 24, que va sujeto a determinados parámetros de crecimiento de la economía en el ámbito estatal, Producto Interior Bruto, etcétera. Por tanto, el año que viene se va a ver todo esto plasmado y vamos a ver un efecto de amortiguación de los efectos que está teniendo la inflación en las nóminas de los empleados públicos.
Además, hay una parte que nosotros consideramos histórica que, de cara al sector público instrumental, es decir, el personal de las empresas públicas de la comunidad autónoma, un tema que llevábamos defendiendo muchísimo tiempo, como era el hacer un acuerdo marco estatal de todo el sector público instrumental que fijara unos mínimos. Ahora, sin llegar a ese acuerdo sí que se da un paso de gigante, porque lo primero que se hace sin todavía tener ese acuerdo es fijar un suelo salarial, una homologación salarial sobre los puestos base. Es decir, un ejemplo, no va a haber ningún auxiliar administrativo dentro del sector público instrumental que cobre menos que un auxiliar administrativo del personal laboral de la comunidad autónoma. Ejemplo, si en la comunidad autónoma un auxiliar administrativo cobra 20.000 euros, por hablar en números redondos, y en el ámbito de cualquier empresa pública del sector público instrumental cobra 18.500, pues esos 1.500 euros los percibirá desde enero, o sea, el prorrateo mensual, lógicamente, desde enero del año que viene. Tiene un efecto muy positivo, sobre todo en los grupos bajos. También llega en alguna empresa a los grupos altos, pero yo creo que es un tema de justicia que llevábamos reclamando las organizaciones sindicales mucho tiempo, y que el Gobierno ha tenido la iniciativa, junto con las organizaciones sindicales, de hacer ese suelo salarial que va a homogenizar y va a dignificar las retribuciones de una parte importante de las trabajadoras y trabajadores de ese sector público. En definitiva, seguimos trabajando. Hemos pedido también que se convoque una nueva mesa de empleados públicos para fijar todo lo que también incluye el acuerdo que firmamos en el ámbito estatal, y estoy hablando de las 35 horas, de la mejora de los permisos, de la reclasificación profesional, del desarrollo todavía de determinados niveles de carrera profesional, etcétera. Todo eso, pues, como siempre, seguimos trabajando por el interés de las empleadas y empleados de los servicios públicos, y en definitiva porque los servicios públicos, que también son salario diferido de trabajadoras y trabajadores, mejoren y por tanto se reciba una mejor atención en la ciudadanía.